Contextos. Buenas noches, desde la plataforma de Ultimátum les damos la más cordial bienvenida al programa Contextos, un programa de análisis político. Y el día de hoy celebramos el Día de Combate a la Corrupción. Es un tema muy importante, ha sido la punta de lanza de la nueva administración y yo recuerdo que desde Miguel de la Madrid, de las administraciones priistas, se intentó de diferentes maneras también hacerle un frente a la corrupción. Y desafortunadamente, en ocasiones nos han tachado a casi todo el pueblo de México como una cuestión cultural el tema de la corrupción. Yo me niego a aceptar eso, me niego a aceptar que todos los mexicanos somos corruptos por naturaleza, que de qué manera podemos combatir la corrupción si es algo ancestral en nuestra cultura. Yo no estoy de acuerdo con eso y es uno de los temas que yo sí me sumo en esta administración, a este tema tan vital, tan importante. Por ejemplo, aquí en Tuxtla Gutiérrez hay una organización de jóvenes, una organización muy seria, Liga Lab, que también están a cargo del Observatorio de Seguridad, del Observatorio Ciudadano de Seguridad, que han hecho una escuela de incidencia para combatir precisamente la corrupción, donde se han involucrado jóvenes de diferentes organizaciones, algunos que también ya no estamos tan jóvenes, pero también pertenecientes a las organizaciones. También ya tenemos que que desde el gobierno ya se planteó un sistema anticorrupción, que hay representantes ciudadanos, por ejemplo, entre ellos está una destacada académica de UNACH, a quien yo le tengo mucho respeto, que pertenece al CECOCICE, que es el Centro de Construcción de Ciudadanía y Seguridad de la UNACH, la maestra Marisol Gordillo. Entonces creo que en ese sentido ya hay avances de incorporar a la ciudadanía a las instituciones de gobierno en el tema de combate a la corrupción. Y pues les doy la más cordial bienvenida a mis compañeros Ricardo del Muro, buenas noches. Buenas noches, gusto saludarlos. Sí, a Gilberto Zavala y al recién incorporado que nos tenía abandonados, Juan Carlos Calimayor. Y pues empecemos, yo creo que podremos abordar este tema de la corrupción para luego pasar a otros temas, ya que hoy es el día de combate a la corrupción. ¿Qué piensa de eso, maestro Zavala? Pues bueno, me parece que la corrupción debería de ser un combate de todos los días. Yo insistiría mucho de la educación, no solamente la educación formal en la escuela, sino la educación en casa. Pero fundamentalmente también una educación que tenga que ver con la disciplina del servicio, del ejercicio de la administración pública. Porque me parece que gran parte de la corrupción se genera en la administración pública y se genera en la cotidianidad que tiene que ver con una diversidad de acciones que el hombre, llámese mujer, llevamos a cabo todos los días y que efectivamente México está catalogado como un país de corruptos, de malas maneras para hacer las cosas y que pues todo se puede resolver si tuviéramos mayor eficiencia en las actividades estratégicas. Entonces, tiene que ver con honestidad, con responsabilidad, con el cumplimiento de la ley, con la relación del respeto. Pero muchas de esas cosas, maestra Queta, las hemos ido perdiendo y se vuelve tan cotidiano, tan normal, que alguien tenga que torcer o dar algo a cambio de un servicio que debería de ser en términos de la norma, en términos del derecho. Y entonces todo el mundo hace trampa.
todo mundo corrompe y somos corrompidos de una u otra manera. Me parece entonces que es un ejercicio que lo estamos comentando al final del día y que seguramente en las horas que ya pasaron, muy pocos se acordaron o se enteraron que hoy estamos celebrando el Día del Combate a la Corrupción. Ojalá sea más cotidiano, ojalá sea con mayor energía, ojalá sea una acción que tenga que ver en todos los ámbitos y en todos los sentidos de nuestra cotidianidad. Sí, por ejemplo, yo platicaba cuando he estado dentro de las instituciones de gobierno con mis compañeros de trabajo, que la corrupción no necesariamente es robarte los millones de pesos del presupuesto, es también usar recursos públicos, por ejemplo, desde las tintas, desde la imprenta, desde el material de oficina, para hacer tareas que son personales, ¿no? También es corrupción el hecho de que no cumplas con tu trabajo, que llegues tarde a trabajar, que no hagas bien tu trabajo. También eso es parte de la corrupción, no necesariamente el hecho de robar, ¿no? Sino el no cumplir con tus obligaciones como servidor público. Ricardo, ¿tú estás de acuerdo en que nos cataloguen como un país corrupto? Bueno, de hecho, no, la corrupción no es exclusiva de México, ¿no? Incluso hay una organización que hace cada año una especie de evaluación que se puede consultar si gustan en el Internet, que se llama el Índice Internacional de Corrupción. Ahí es interesante porque se observa que, por ejemplo, se supone, porque es percepción de la corrupción, ¿no? Que es como se puede observar. Y ahí, pues, son 180 países. Tengo entendido que México, a pesar de las críticas y de los señalamientos, en el último año, el que todavía falta el que cierren, el que den a conocer el de este año, pero México avanzó 2 lugares, o sea, México estaba en el lugar 128 perdón, estaba en el lugar 130 y ahorita ya está en el 128, es decir, avanzó 2 lugares en su percepción de la corrupción. Y bueno, efectivamente es un problema bastante complejo. Yo creo que ningún país se salva de estas prácticas. En el fondo es la ambición de los individuos cuando tienen un puesto un puesto de importancia. Hay quienes señalan que la corrupción se refiere exclusivamente a la acción de los funcionarios del Estado, pero de acuerdo al parámetro, a los análisis, la corrupción se da tanto en la iniciativa privada como en el sector público. Y finalmente, pues son ambiciones, ¿no? Que la gente, muchos personajes en su ambición de obtener ganancias, porque no solamente es obtener dinero, o sea, está por supuesto, las dádivas, el presionar, el buscar beneficios ante ciertos negocios y demás, pero también muchas veces se da esta corrupción por ambiciones de poder. Y en México, pues efectivamente, uno de los puntos es que durante mucho tiempo, ante la existencia de un fenómeno muy interesante que era de que había impunidad y que aparte, pues siempre una característica de nuestro país es de que se ejerce un poder de tipo patrimonialista, cuenta mucho las relaciones de carácter personal en el acceso a los servicios del Estado y por otro lado una burocracia que desgraciadamente todavía no se ha tomado la decisión creo yo que se debe ser definitiva, de hacer una burocracia donde exista un servicio civil de carrera. Entonces, en ocasiones, pues todo esto hace que en México, sobre todo los extranjeros, pues al venir de otras sociedades en donde este tipo de actividades son menores porque existe
porque existen leyes que las castigan, pues perciben en México una enorme corrupción, ¿no? Desde el momento en que en todo está, ¿no? Es una parte cultural, es una cuestión de necesidad, y es como un círculo vicioso, porque algo que a mí me llama mucho la atención, y ya con esto cierro, es de que, por ejemplo, en Estados Unidos, a los policías, que bueno, también son corruptos, y hay un montón de películas que se han hecho precisamente sobre la corrupción policíaca y todo eso, pero yo observo que en el extranjero al policía se le tiene mucho respeto, y la persona que funciona como policía se le trata pues, con respeto y se obedece. Aquí en México tenemos desgraciadamente muy marcado, producto de nuestra sociedad tan dividida, un cierto clasismo de tipo económico, no racismo por el color de nuestra piel, sino clasismo en el sentido de la gente que tiene recursos, y por supuesto al tener recursos tiene contactos o tiene acceso a la gente que tiene poder o tiene capacidad de mando dentro de la burocracia. Y cuando por decirlo, se acerca un policía o se pide el servicio a un policía, inmediatamente se nota la característica, mientras que los sectores desprotegidos, la gente que no tiene ingresos, lo ve con miedo de que lo va a extorsionar, de que lo va a agredir. Las clases medias y las clases altas ven al policía como si fuera el sirviente de la calle, y empiezan por tutearlo, ¿no? Y, oye, tú, ¿y qué, por qué me levantaste la infracción? Y no sabes quién soy yo, las clásicas actitudes que tenemos, que no ha desaparecido, déjame decirte, porque también es un hecho que hasta la fecha es tan lenta la burocracia en nuestro país, que pues la mayoría de las veces se opta, en el caso del sector privado, del sector público, en buscar algún conocido, alguna persona que nos pueda ayudar. Y bueno, ya para cerrar el punto, pues los casos de corrupción que más han brincado ahorita a la palestra, pues han sido los que ha señalado el caso de Odebrecht, el hecho de que en muchas ocasiones... Estafa maestra. La estafa maestra. Pero si uno revisa la historia de México, cada sexenio tiene sus corruptos. Y aquí es un poquito como que hasta hay un dicho que muy, muy mexicano, que dicen que lo peligroso no es robar, sino que te cachen. Y la otra que me acuerdo mucho, que se decía eso de que yo no pido que me den, sino nada más que me pongan donde hay, ¿verdad? O que ¿Dónde hay? ¿sí? O que estar fuera de la nómina es vivir en el error. Que de alguna manera pues son frases completamente cínicas de la picaresca política mexicana, que reflejan pues cómo ha funcionado nuestro país. Creo que sí, efectivamente, ya la corrupción se ha vuelto en una situación de que se necesita erradicar. No es algo sencillo, porque todos estamos de alguna manera involucrados en este juego, y aquí lo difícil sería, todo el mundo puede decir, bueno, yo no soy corrupto, etcétera, lo que tú gustes, pero creo que más de uno de nosotros muchas veces nos hemos visto atascados en algún trámite burocrático, y estamos detenidos porque el señor de la ventanilla, simplemente si no recibe su dádiva, pues va a tardar el trámite muchísimo. Y entonces tenemos que recurrir tal vez a no dar dinero, pero sí a buscar el apoyo de algún tercero que está en mejor posición que este personaje, y final de cuentas, pues es juego de influencia. La cosa es que sí es cierto, México sí tenemos muy, muy mala fama en el extranjero, aunque para nuestro consuelo, pues no somos los únicos. Creo que Somalia es el país más corrupto del mundo, de acuerdo a este índice que les estoy mencionando. Como dicen mal de muchos, consuelo consuelo de todos, ¿no? ¿Y qué opinas? Y siguiendo con esta picaresca mexicana, ¿verdad? Juan Carlos, ¿tú qué opinas de esa frase que dice, en arca abierta hasta el justo peca? Bueno, los aforismos y las frases son antiguas, de cuya autoría no conocemos y que pasan de generación en generación, a veces siglos, pues son unas pócimas de sabiduría
que lo que nos indican es, han trascendido tanto como consejos que se vuelven parte de nuestra cultura y efectivamente tiene que ver con la idiosincrasia, con nuestra forma de ser. Y a mí sí me gustó mucho el análisis que acaba de hacer el maestro Ricardo del Muro. Primero que nada, buenas noches a todos. Buenas noches. Decirles que en el caso de los políticos, por ejemplo, yo provengo de una familia de abogados y también de gentes que de alguna u otra manera han participado en la política. Y la formación originaria del político me parece fundamental. Yo en 1980, y ya estamos hablando de hace, ¿cuántos años? ¿40 años? 40 años, sí. Yo leí, por ejemplo, de la biblioteca de mi papá, un libro que seguramente el maestro Ricardo, el maestro Gilberto y también Duqueta leyeron, que fue de los primeros libros que se escribieron sobre la corrupción en México, de Roberto Blanco Moenas, que se llamaba efectivamente La corrupción en México, y que comienza con una simpática historia de cómo, por querer saber dónde estaba el tesoro de Moctezuma, pues le quemaban los pies, y el traductor le decía al español que torturaba a Moctezuma. Al principio, pues Moctezuma pues, no sabía dónde estaba, no había tal, nunca hubo tal tesoro, pero llegó un momento en que desesperado tuvo que inventarse pues una ruta, y parecía que siempre sí existía el tesoro, y cuando ya le dijo dónde estaba, el traductor ya no le quiso decir al español dónde estaba la gruta donde guardaban estos tesoros, sino que por el contrario, el torturado le mentaba a lo más querido de sus antepasados y bueno, y su mamá, pues, y entonces pues le terminan de chicharrar los pies. Y después de eso sale corriendo él, el traductor, a ver dónde estaba escondido ese tesoro. Luego leímos a Alan Reading, lo recordarán, con Vecinos Distantes. Vecinos Distantes, ¿no? Tenía un capítulo especial sobre la corrupción. Le decía que en México la corrupción era una especie de engrasante del sistema, ¿no? Es decir, como lo relatan ahora, que facilitaba y facilita hoy día la tramitología, que es una especie de propina, más que acto de corrupción, que permite que un funcionario de cualquier nivel agilice un trámite para cualquier persona. Es una especie de propina. No estoy diciendo que esté bien o mal, simplemente estoy diciendo cómo se interpreta y cómo se hace. Y otro libro más sobre estos temas, pues yo diría la novela de Luis Espota, que relata muy adentro cómo funciona el sistema político, cómo Luis Espota fue tan inteligente de inventarse un país imaginario que sabíamos todos que era México, ¿no? Pero donde se relataba cómo las élites hacían del dinero una forma. Me gustaba una frase que decía: el que tiene el poder busca el dinero y el que tiene el dinero busca el poder. Que había una especie de matrimonio entre poder y dinero y poder, que hacía de la clase política y económica mexicana una singularidad. Pero la corrupción, como bien dice el maestro Ricardo, existe en todos lados. En Italia, por ejemplo, hay grandes escándalos de corrupción. En los países europeos más antiguos, el rey Juan Carlos está acusado en España de actos de corrupción. Y uno se pregunta, cuando uno sabe que la corona está subvencionada y además se dedica a pasear y a vivir la vida por los impuestos de los españoles, incluso por los propios ingresos que se pagan por entrar a conocer los palacios, y visitar a la monarquía. ¿Cómo es posible que alguien como Juan Carlos, el rey ya grande, se haya envuelto en actos de corrupción? Entonces, yo no estoy diciendo que la corrupción, decir que la corrupción se puede erradicar, me parece una buena idea, pero es un despropósito, porque es parte de la condición humana, y eso no lo justifica. El problema es cómo, no solamente con leyes, sino a través de, como lo decía el maestro Gilberto, de educar mejor en valores, que no lo va a hacer la escuela pública, tampoco la escuela particular, lo tenemos que hacer los padres, pues te tienen que educar con una cosa que a mí me costó años entender y tener que procesar, porque no entendía cómo políticos, alguna vez un amigo me dijo una frase que decía de que lloran en mi casa, que lloran en la tuya, y utilizaba esto como para justificar
su forma corrupta de actuar. Y entonces, a mí sí me espantó esa frase y la única conclusión a la que pude llegar es que era una persona carente de escrúpulos. ¿Y qué es la carencia de escrúpulos? Es una persona que tiene un estándar de valores que no hace una diferencia entre el bien y el mal. El hijo de un contratista, constructor, sabe que tiene que dar, si quiere trabajar con su padre y seguir la tradición de continuar la empresa, sabe que el diezmo está en la Biblia, ¿no? Es decir, lo tienes que dar. Y es muy difícil erradicar esa cultura del diezmo y he perseguido a todos los gobiernos. Hoy, por ejemplo, a mí me parece justo e injusto a la vez que a una señora, subí la broma hace unos días de que no es lo mismo llamarse en este país Felipe que Felipa. Y me refiero a Felipa Obrador, que es beneficiaria de contratos. Y les voy a decir algo, la ley establece que el funcionario, el directamente implicado, no puede firmar estos contratos si él tiene un grado de parentesco, pero no el presidente. Es decir, o el asunto de un amigo del presidente que es dueño de una compañía que vende cuadernos, que por el solo hecho de ser amigo del presidente le tuvieron que cancelar un contrato cuando la ley no señala eso. Es decir, desde mi punto de vista, si Felipe López Obrador no violó la ley de responsabilidades, ni el funcionario que le adjudicó la obra no violó la ley de responsabilidades, entonces no está cometiendo en estricto sentido un acto de corrupción. El problema es que la 4T ha creado un estándar de valores donde todo está visto mal. Y esto es algo muy malo en nuestro país. Con esto voy a concluir esta primera parte. Somos muy buenos para incidir, señalar con el dedo hiriente a la corrupción, como decía Pancho Villa, primero fusilar en vez de averiguar. Desacreditamos con cualquier chisme la trayectoria de una persona y por otro lado no premiamos la honestidad. Eso es lo que a mí en lo personal, en mi experiencia de vida, me da mucho coraje. ¿Por qué? Porque como muchos funcionarios administran o adjudican cantidades millonarias, y entonces tienes un país donde se le ocurre al presidente que los jueces, magistrados y los altos funcionarios no pueden cobrar buenos sueldos cuando por sus manos pasan contratos multimillonarios. Lo que sería injustificable, igual que con las policías, es que cobrando bien todavía hicieron actos de corrupción. Pero yo sí creo que en esta escala de valores los funcionarios deben ser bien pagados, sobre todo aquellos que manejan recursos públicos, si son transparentes y si son honestos, pues que tengan derecho, que sean premiados por su conducta honesta con salarios. Sabemos que en la realidad sucede contrario, sucede todo lo contrario, pero hoy lo estamos viendo. Y en Chiapas parece una maldición, no sé si solo lo sentimos los chiapanecos, pero ¿qué pasa con los corruptos? Los premian. Los corruptos son los que hacen política inteligente porque se habituallan, siempre se cargan de dinero para la próxima campaña, justifican la corrupción diciendo, pues mira, no es para mí, no es para que yo me compre cosas, no es para que yo viaje, no es para esto, es porque necesito dinero para la próxima campaña, para seguir ayudándote y ayudándonos y ayudándome. Entonces, ¿y dónde están los corruptos del pasado? En cargos de elección, en cargos diplomáticos, y nos acostumbramos a ello, lo vemos con una normalidad, no nos estigmatizamos, por el contrario, perdón que yo lo diga, pero veo una cultura muy lacayuna en nuestro estado y en algunos estados de la República, que ante estas cosas, en lugar de despreciarlas, en lugar de cuando menos castigarlos con el látigo de nuestro desprecio, los seguimos premiando. Estamos esperando de estos políticos cuándo van a volver, cuándo van a regresar a ser políticos. Y nos hacemos de la vista gorda, sabiendo en los pueblos que los alcaldes se construyen mansiones, que se dan una vida que no corresponde a sus ingresos. Entonces, yo haría más que castigar la corrupción, que para eso están las leyes, y está bien, premiar la honestidad. También se nos olvida reconocer y premiar a la gente que actúa con honestidad, porque se estigmatiza a todo el mundo. Yo la verdad es que he conocido a lo largo de mi vida a funcionarios públicos muy honestos, que cargan con ese estigma de que todos son corruptos y que acaban en la pobreza con una modesta pensión sus últimos años. Así es, desafortunadamente, como tú bien señalas, Juan Carlos, hasta la gente se burla del político que es honesto, del político que cuando sale de un cargo público sale nada más
con los recursos, ¿verdad? Quiso de un sueldo modesto, ¿verdad? Y entonces de esa persona dicen, ay, pues qué tonto, ¿por qué no aprovechó el tiempo que estuvo al frente de la institución? Eso es muy triste, es muy desagradable, es indignante que eso pase. Y precisamente en su informe de gobierno, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el día de ayer, que fue su informe de gobierno, en uno de los párrafos de su discurso, habló de la corrupción, habló de que el combate a la corrupción ya es un hecho en Chiapas y de la creación precisamente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado, que esperamos que ahora sí esto vaya en serio y que aparte de combatir la corrupción, pues se premie al funcionariado que es honesto, ¿no? Y hablando precisamente del informe, ¿qué nos podrían opinar sobre este tema del segundo informe de gobierno de nuestro gobernador? ¿Qué opina sobre ello, maestro Zavala? Yo debo de ser honesto, no presté atención al informe. He escuchado que el gobernador informó y que hablaba efectivamente del combate a la corrupción, de la persecución de criminales y de desarrollo de la economía, de inversión. Sin embargo, me eché un ojito al portal del Ejecutivo y vi videos, imágenes de eventos mayormente domésticos. Es decir, en los conflictos políticos, en los conflictos que tienen que ver con la delincuencia y que son estratégicos para efectos de la seguridad estratégica del Estado y del desarrollo y todo lo demás, pues ahí no lo vi, ¿no? Ahí más bien era el entonces operador, el segundo operador, el secretario general de gobierno, el que ya fue, el que ya no es, Brito Mazariegos, pero al gobernador yo más lo vi en eventos decorativos, en eventos mayormente tranquilos, de familias, de señoras, de ancianos, y me parece lo único que personalmente yo rescato es el haber estado mayormente presente, digamos, en las clínicas COVID o llamando y alertando a la población a cuidarse. En todo lo demás me parece que yo ahí personalmente lo digo con mucho respeto, yo ahí vi de manera personal al Ejecutivo una ausencia. Sí, en la parte de la pandemia me parece que estuvo, visitó, dijo, llamó, conminó, exhortó y creo que lo sigue haciendo y me parece que esa parte ha sido importante y es la parte que en mi opinión yo rescataría, porque hay aspectos que aún van a venir en términos de la glosa, de titulares en las dependencias que tienen que ver, por ejemplo, con educación. En educación, ahí traemos nosotros, yo hablo como maestro, un vacío de comunicación, un vacío de propuesta, un vacío de articulación de la pasión y del compromiso del magisterio o hacia el magisterio, y creo que ahí tendríamos que trabajar mucho. Creo que ahí, en ese rubro, me parece que se ha ocupado mucho tiempo en atender las demandas políticas y las demandas sindicales de la coordinadora y se ha dejado de lado lo que tiene que ver con la educación, con la calidad de la educación, con la capacitación, con la profesionalización, con la comunicación directa en aquellos aspectos administrativos, pedagógicos que inciden en la calidad de la enseñanza. Creo entonces ahí es un tema que habría que tomar mayormente en serio, que había que rearticularlo y que seguramente los meses que siguen o los días que siguen servirá para efectos en términos del segundo informe de gobierno para reflexionar qué habría que hacer, qué habría que reorganizar y replantear en este tercer año de gobierno del estado de Chiapas. Muchas gracias. Ricardo, ¿crees que el tema del COVID
fue decisivo en cómo se manejaron las acciones de gobierno, el plan de desarrollo, la economía. ¿Crees que ello fue un obstáculo para seguir adelante en un plan de gobierno que se hace a principios de sexenio, en lo que le tocaba a este año, a este segundo año de gobierno? Bueno, yo creo que el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, por supuesto, independientemente de todo, tiene una gran, en la forma de actuar se ve un gobierno mesurado, un gobernador que también plantea el diálogo para resolver los conflictos, pero sobre todo que no observamos la conducta abusiva y un tanto extralimitada del gobernador, como había ocurrido en los dos últimos gobiernos, principalmente en el de Juan Sabines y en el del Güero Velasco, ¿no? En donde los gobernadores, o al menos lo que trascendía fuera del Palacio de Gobierno, es de que el gobernador andaba de parranda, en el primer caso, y que en ocasiones eso hacía que, por ejemplo, nosotros que trabajamos en los periódicos, llegaban las informaciones, comunicados de prensa a las 3, 4 de la mañana. Y en el otro lado, también por el lado de Velasco, pues como bien sabemos, subió un grupo de juniors, ¿no, verdad? Que es otra característica también de lo que estamos hablando de la corrupción. O sea, normalmente nos fijamos en la corrupción cuando observamos al empleado público, al policía que está pidiendo el moche, pero una de las características incluso hay un libro que se llama Los Juniors del Poder, pero una de las características que ha surgido y que de alguna manera, como decía bien Juan Carlos, pues es algo que es medio cíclico, porque también esto se dio durante el gobierno de Miguel Alemán, es una nueva camada de políticos que llegan al cargo prácticamente por herencia, ¿no? Porque el papá fue gobernador, porque el papá fue presidente municipal, pero que han sido educados en familias en donde el ejemplo de los padres en muchas ocasiones, pues lo que les demuestran es de que hay que meterse a los negocios y han salido, como dicen, han salido muy buenos para robar, ¿no? Ya lo hacen hasta con técnicas, ¿no? Ya hay toda una ingeniería financiera, no para beneficiar al pueblo, sino para robar. Y eso lo vivimos nosotros en los últimos 2 sexenios. Y sobre todo personas que hacían gala de su capacidad para robar, ¿no? Se aplicaba a la perfección esa frase también de la picaresca, que en México el que no tranza no avanza. Pero en cambio, por el otro lado, pues vemos con el gobierno a diferencia de estos 2 personajes que he mencionado, en el gobierno de Rutilio Escandón, pues hemos estado observando un gobierno austero y efectivamente, no dado a los escándalos y no dado a ese cinismo por el obtener dinero en forma de vía ilegal. Y bueno, yo creo que el principal problema que se ha enfrentado el actual gobierno, pues es un poquito restablecer el Estado de Derecho. Se enfrentó a una entidad en donde prácticamente la mayoría de los pseudolíderes sociales eran, o sea, estoy diciendo la mayoría, no dudo que haya gente responsable y hay gente honesta que defiende los intereses de sus comunidades, pero por el otro lado teníamos grupos que eran chantajistas, ¿no? Y bueno, uno de los casos más conocidos y que afortunadamente el gobernador tuvo la inteligencia de neutralizarlo y acabar con él, pues fue el de Antorcha Campesina. Y como bien se acuerdan, cada rato salían en una actitud desafiante, armados de palos, de machetes, y era armar relajo porque ya sabían los líderes que eso implicaba que el gobierno del estado les daba cierta cantidad de dinero y con eso se tranquilizaban, ¿no? Grupos que invadían propiedades donde se les pegaba la gana, incluso se empezó a manejar, dicen que cuando el río suena, agua lleva, se empezó a manejar la idea de que estas invasiones eran fomentadas por ciertas gentes del mismo gobierno para apropiarse de terrenos de manera ilegal,
y que llegaban, se apropiaban de los terrenos y no había quien los sacara, ¿no? Y por supuesto manejando un discurso de reivindicación. Y por lo demás, pues yo creo que también vale la pena resaltar que al menos de acuerdo al informe del gobernador, pues se han, por decir algo, calmado momentáneamente y que ojalá se logre el objetivo de que sea en forma permanente, pues los terribles conflictos intermunicipales que estamos ya prácticamente acostumbrados, ¿no? El conflicto donde se mezclan intereses económicos y políticos, me refiero concretamente a Chamula, Chalchihuitán, la Independencia, las Margaritas, Oxchuc, Sinacantán, Aldama. Aldama, y aparte, pues ya ves que incluso aparentemente ya se firmó un pacto de no agresión definitivo entre Aldama y Chenaló, pero es un problema que tiene ya más de 4 décadas, más de 40 años, y también se logró un acuerdo que no a todo mundo satisfizo, pero que vale la pena resaltar, que fue el acuerdo de solución amistosa en el caso de la masacre de Acteal. Y bueno, el hecho es de que esto ojalá que se traduzca en la posibilidad de que muchos refugiados, muchas personas que no han podido regresar a sus comunidades lo puedan volver a hacer. Por lo demás, pues fueron muy elogiosas las palabras de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, respecto al gobierno de Rutilio Escandón, y cabe señalar que hasta ahorita, afortunadamente, pues no hemos tenido un escándalo de nuestro gobernador, como se da en otro. Ojalá que esto siga y que siga por esa senda, sino como que vemos un gobernador austero y que prácticamente está encaminado a ir resolviendo los problemas del Estado como se le vayan presentando, porque la verdad, yo creo que si hay un estado difícil de gobernar, ahorita como está el país, yo creo que todos, pero el estado de Chiapas es bastante difícil de gobernar y sobre todo por esa situación de la extrema pobreza. Creo que Pablo Salazar se quejaba, casi lloraba porque decía que los recursos llegaban y no alcanzaban. Y lo vemos cuando hay alguna entrega de despensas o demás, pilas de gente a veces para conseguir una despensa de 100, de 200 pesos. Difícil, pero bueno, creo que el gobierno de Rutilio Escandón va bien y por supuesto lo mejor es de que Chiapas, a pesar de que las cifras pueden ser engañosas, pero al menos en las cifras conocidas, pues estamos en una entidad relativamente segura, aunque hemos tenido estos terribles incidentes de las ejecuciones del empresario, recientemente el empresario ganadero, y después tuvimos también el caso de otro joven ejecutado en Tox, robos, que eso funciona fundamentalmente, la violencia de género, pero aparte de eso, al menos en delitos de alto impacto, pues Chiapas se mantiene como una entidad relativamente segura. Y también, pues, fuimos el segundo estado, creo que hay 3, en que logramos establecer ya un semáforo verde, lo cual le da garantías a nuestra entidad para que ya en enero finalmente los niños regresen a clases presenciales para tranquilidad, ¿no? Y yo creo que para para tranquilidad de los la padres, salud emocional emocional de la familia. Sí, ¿y tú qué opinas, Juan Carlos, sobre este segundo informe de gobierno? ¿Cómo vamos a 2 años del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas? Mira, a mí me ha tocado participar en 2 gobiernos y me ha tocado que nos manden a llamar en unas reuniones previas de trabajo para enfatizar lo que a juicio de cada uno de los titulares de las diferentes dependencias, secretarías y órganos desconcentrados, debe destacarse en el informe. Y siempre he opinado lo mismo. Yo critiqué las reuniones internas, una falla, un modelo acartonado, una forma de comunicación efectiva, porque estamos acostumbrados a ellas, pero insuficiente desde mi punto de vista. ¿En qué sentido insuficiente? Hay que recordar
que la rendición de cuentas es lo que da origen al informe. Es decir, el gobierno recauda dinero, administra recursos, decide políticas públicas. En algunos casos tienen variantes, en otras no tienen margen de maniobra, son programas institucionalizados, y otras son las que les dan carácter personalizado a la forma de ejercer el poder. Me parece acartonado, un modelo acartonado que yo desde antes he criticado internamente, que debe ser revisado, yo lo puedo decir públicamente. Y efectivamente tenemos un gobernador hasta ahora con una imagen de austeridad, de disciplina, de sobriedad, de seriedad en el ejercicio del poder, como bien dice el maestro Ricardo, hasta ahora ajeno a escándalos. Pero a mí, por ejemplo, si fuera socio de una empresa y nos rindieran un informe los gerentes de cómo administraron, a mí, yo descalifiqué, yo de entrada mandaría a quien informe a su casa de vuelta a decir, revisa tus datos. ¿Por qué? Y no es porque sea este caso en particular, sino por la forma en que informamos. La burocracia estatal y en otros estados es muy dada a ver cuántas personas fueron beneficiadas, ¿no? Por ejemplo, a mí me decían, publicaste un libro, ¿cuántas personas fueron beneficiadas por la publicación del libro? Es una definición tecnócrata que no corresponde a la realidad porque no se puede estimar eso. Y hay otras acciones de gobierno que no se pueden medir en cuestión de impacto en un determinado número de personas. Pero inclusive la prensa está acostumbrada a las cifras. ¿Cuántos millones se gastaron? ¿Cuántas personas esto? ¿Cuánto lo otro? O sea, porque eso es lo que arma las notas. Entonces yo creo que hay vicios conceptuales. Yo veo en el informe el énfasis de siempre al asistencialismo, que es muy efectivo. Y entrando ya en materia, yo destacaría dos cosas más o menos bien hechas, o bastante bien hechas, al menos en términos de resultados. El manejo, a pesar del secretario, perdón, con todo respeto, Chafirete, de la salud, con muy buenos resultados. Somos, y todavía no la acabo de creer, la entidad que tiene el menor número de personas fallecidas por contagios en el COVID. Estamos en semáforo verde. Algo hicieron bien y hay que reconocérselo al gobierno. Habrá que revisar el tema para ver qué fue lo que hicieron correctamente. Entonces, eso está muy bien. Está muy bien que el gobierno haya ido saneando deudas del pasado, poniendo orden en el pago de deudas con el INSS, el Infonavit y diferentes instituciones, porque venían irresponsablemente desde la política hacendaria acumulando deudas de esta naturaleza, y este gobierno sí se gastó una lana en regularizar esto. Pagó a maestros interinos con apoyo de la federación, pero se debían 700 millones de pesos. Creó, dijo el gobernador, un instituto de bomberos a través de un fideicomiso a estos que tanto odia la 4T y llama la atención, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en materia de seguridad, sin decir que el Fortasec, que es el programa de fortalecimiento a la seguridad pública, ya desapareció por los propios diputados federales, que desaparecieron todos los fideicomisos, invirtió una cantidad en equipamiento, por ejemplo, para 38 patrullas. En un año que un gobierno compre 38 patrullas para todos los municipios de Chiapas es una cifra terrible. Es decir, si me dices que las compraron solo para Tuxtla, estaría más o menos bien. Pero decir que el Fortasec, que ya desapareció, sirvió para comprar 38 patrullas y no sé cuántos gases lacrimógenos, y no sé cuántos chalecos y cosas así, yo como gobernador hubiera regañado al funcionario y le hubiera dicho, no me hagas decir eso, prefiero omitirlo. Porque al final de cuentas, y en otros datos, por ejemplo, informó que la población beneficiada que vive de la pesca fueron 40,000 personas beneficiadas, 8,000 familias recibieron más de 20 millones de pesos. Si tú sacas la división de 40,000 familias con más de 20 millones de pesos, te da 500 pesos por persona. Yo también hubiera regresado a ese funcionario a hacer su tarea y le hubiera dicho, no me hagas decir esto. Es decir, como el modelo es acartonado y lo que nos encanta son las cifras, porque la gente no se da a la tarea de contrastarlas, de verificarlas, pues entonces es muy rimbombante decir, invertimos tantos millones en esto, tantos millones en otro. Vale la pena destacar, aunque más viene del año pasado, el rescate de predios invadidos, es decir, la restitución del Estado de Derecho, que lo ha hecho bien y le ha servido para estar bien calificado al gobernador. Pero al mismo tiempo seguimos con el problema de la Matumaxá, que ya tiene años, tiene 7, 8 años, es histórico, pero
pero tienen como rehén al Estado, y el Estado, por falta de apoyo de la sociedad, y ahí sí de la sociedad, pues no ha podido tomar una decisión por el síndrome de Ayotzinapa, como si los estudiantes estuvieran provocando que algún día saliera un herido, un muerto, y eso les sirviera como herramienta de negociación. No se vale exigir derechos quemando camiones, bloqueando. Cualquier persona amanece con que no le pagaron al director de la secundaria, vamos a tomar la caseta de San Cristóbal. Y se para una hora al tránsito, y de aquí a que llega la Secretaría de Gobierno a negociar con ese minigrupo por una demanda mínima, yo lo que tendría ahí sería una presencia de la Guardia Nacional, como ya sustituyeron a la Policía Federal, permanente, para decir, a ver, aquí los atendemos. Yo pusiera a alguien de la Secretaría de Gobierno, ¿qué pasó? ¿Por qué quieren tomar la caseta? Pero aquí no me toman la caseta. ¿Por qué? Porque el daño a la economía del ataque a las vías de comunicación es terrible, y eso hace que la economía desacelerada de Chiapas se profundice aún más. Entonces yo sí revisaría el tema de cómo presentar el informe. El tema, yo ya para cerrar, Sembrando Vida, 9 millones de plantas frutícolas. Me gustaría ver a mí dónde están, en qué municipios, en qué áreas las sembraron. Dice que ya están dando frutos. Me gustaría ver, tal vez valga la pena destacar la ampliación del aeropuerto, que viene ya programada del gobierno anterior, pero que nos tiene un aeropuerto más funcional, más moderno. El Tren Maya, que el gobernador dijo que va a traer 8,000 visitantes diarios extranjeros. Digo, quizá toda la ruta, pero es una cifra, considerando los que caben en un tren por día, pues que no le veo. O sea, acá el tema es que si te pones a analizar lo que se llama el Big Data, que hacen ahora las grandes empresas estadísticas, las actuarías, no te salen los números. Entonces, pues a la gente le gusta, lo oye bien, pero objetivamente hablando, visto muy rigurosamente desde la numerología, desde el análisis de datos, costos-beneficios, pues a mí sí me queda mucho a deber y cualquier otro informe que se baste en el mismo modelo acartonado. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos. Y pues hemos llegado al final del programa el día de hoy, de Contextos. Muchas gracias a quienes nos vieron desde las redes sociales, desde la plataforma del periódico Ultimátum, y nos vemos mañana a las 8:30 de la noche en Contextos a través de la plataforma de Ultimátum. Y muchas, muy buenas noches, compañeros, ¿verdad? Al maestro Zavala, al maestro Ricardo y al maestro Juan Carlos Calimayor. Hasta luego. Buenas noches. Contextos.